Muy bien. Bueno, nosotros hoy vamos a seguir en nuestra serie de la doctrina de Dios. Entonces quiero animarles a todos que buscan las hojas que están ahí atrás. Se ven que están acabando. Bueno, están las manos de Libardo, por eso. Muy bien. Entonces sí, seguimos hoy en nuestra serie de la doctrina de Dios. Y nosotros, la semana pasada, nosotros vimos la parte de la infinitud de Dios. Y quería empezar hoy revisando brevemente lo que vimos la semana pasada de la infinitud de Dios. Y pusimos la definición de la infinitud, quiere decir que Dios posee toda perfección posible en grado absoluto, sin limitación ni restricción. Y nosotros vimos la semana pasada que eso, la infinitud de Dios, aplica a todos los atributos de Dios. Entonces, su esencia es infinito. O sea, entonces vimos la incomprensibilidad de Dios y la aceidad de Dios. O sea, que Él es infinito en su ser, en que no necesita de otros, ¿no? Segundo, en esta semana vamos a estar viendo dos aspectos más de la infinitud de Dios. Y el primero es su infinitud con respecto al espacio, o sea, la inmensidad y omnipresencia de Dios. Y también su infinitud con respecto al tiempo, que quiere decir que Dios es eterno. Entonces vamos a estar viendo hoy esos dos aspectos de la omnipresencia de Dios y la eternidad de Dios. Entonces vamos a empezar primero con la parte de la omnipresencia y inmensidad de Dios. Y vamos a ver estos dos términos. Y básicamente estamos hablando de la infinitud de Dios con respecto al espacio. Entonces quería empezar con esta pregunta que nosotros pensamos en nuestra experiencia del espacio. Entonces quiero que piensen conmigo, ¿cómo es que el espacio, y el mundo físico limita y define la experiencia humana? ¿Qué piensan? ¿Cómo impacta el mundo físico el hecho de que somos seres físicos, que vivimos en un espacio físico? Con eso se refiere con el espacio, ¿no? No el espacio como afuera de la Tierra, sino el espacio en que vivimos. ¿Cómo impacta y define nuestra experiencia humana? ¿Qué piensan? Ajá. Sí, es limitado lo que escuchamos, ¿no? Y dónde estemos. ¿Qué más? Cómo nuestro ser físico impacta en la experiencia humana. Todo, para nosotros viéndolo desde ese punto de vista, todo tiene un principio y un final. Ok, tiene un principio y un final. Muy bien. No, y creo que como nosotros pensamos, yo tengo un cuerpo físico y yo solo puedo estar en un lugar a la vez. Entonces yo no puedo estar aquí y en mi casa a la misma vez. Y además de llegar de mi casa hasta aquí, tengo que mover mi cuerpo, ¿no? Entonces tengo que subir un carro y mi cuerpo pase de toda la carretera para llegar aquí. Porque tengo un cuerpo físico, soy un ser físico y así limita mucho mi vida. Además, no puedo pasar mi mano por la pared porque soy un ser físico y la pared es algo físico, ¿no? Entonces estoy muy limitado y además no puedo levantar mi carro con mis manos porque soy un ser limitado físicamente. Solo tengo cierta fuerza, ¿no? Entonces creo como nosotros vivimos un mundo en el mundo físico y es en una manera que define toda nuestra experiencia. Toda nuestra vida definido por el aspecto físico de nosotros, que vivimos en un mundo físico, con cuerpos físicos, en el espacio, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a Dios, nosotros estamos negando esas limitaciones físicas a Dios. Estamos en vez de decir, bueno, es limitado físicamente, tiene un cuerpo físico, al revés, Él es infinito con respecto al espacio.
Entonces, ahí llegamos a la definición de omnipresencia de Dios, que es sencillo, que Dios es presente en todos lugares con todo su ser. En cambio de yo, que estoy en mi casa o estoy aquí en la iglesia, Dios es presente en todos lugares, en todo el tiempo. Y además añade que es con todo su ser. Entonces no es como tiene un mano en el mundo, en la tierra, y otro como su pie en el sol o algo así. Y está ahí en todos lugares, sino Dios en todo su ser está en todo espacio, en todos lugares. Y nosotros hemos estado hablando de que Dios es simple, ¿no? Que no tiene partes. Y esto es una implicación de la simplicidad de Dios, que Él no tiene partes físicos. Y que Dios es espiritual, nos dice, bueno, Dios es presente en todos lugares con todo su ser. Entonces, con todo su amor, con toda su justicia, con todo su poder, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, Dios es siempre presente en todos lugares. Y entonces vamos al Salmo, y quiero que abren sus Biblias a Salmo 139, porque es un salmo que nos ayuda a entender y que enseña esta doctrina. Entonces, empezando versículo 1, Salmo 139, que igual está en su hoja, dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Entonces, primero vemos, y está en la hoja, Dios es presente en todos lugares en su conocimiento. Entonces, si parte de Dios es lo que sabe Dios, Él es presente con su conocimiento en todos lugares, ¿no? Segundo, si brincamos al versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Entonces dice que Dios mismo, la presencia de Dios, o sea, la esencia de Dios mismo, está en todos lugares. Y usa, como lo describe de manera humana, y dice, bueno, si yo subo a lo más alto, yo bajo a lo más profundo, tú estás ahí. Y eso es lo mejor que yo puedo entender, está buscando expresar algo infinito, Dios infinito, de una manera limitada como el ser humano. Y sigue, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo preparo mi lecho, ahí tú estás. O sea, Dios es presente en su ser, en su esencia, en todos lugares. Y seguimos, el versículo 9. Si tomo las alas del alba y si habito en las manos remotas del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Entonces, además vemos que el poder de Dios y la obra de Dios sigue en cualquier lugar. Entonces, en este pasaje vemos que el conocimiento de Dios está en todos lugares, su esencia, su ser es presente en todos lugares, su poder obra en todos lugares y su obra sigue en todos lugares. Entonces, cuando decimos que Dios es presente, es un poco difícil entender porque no tiene cuerpo físico, pero lo que vemos es que, mira, los atributos de Dios se describen como presentes en todos lugares. Entonces, Él sabe, su conocimiento está presente, su esencia, su poder, Él está obrando activamente en todos lugares. Su obra está obrando en todos lugares. Entonces debemos entender que Dios entonces sigue presente en todos lugares. Y para ayudarlos en esto, yo quería enseñarles siempre tengo mis cositas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo dijera, mira, caja aquí llene todo este espacio que está alrededor de la caja? ¿Qué dirías? Estás loco, ¿no?
Ahora, ¿qué más si yo decía que esta caja tiene un poder que llene este espacio aquí? ¿Qué dirías? Está loco, ¿no? Ahora, lo que acabo de decir es verdad. Esta caja de una manera llene este espacio y hasta tiene poder en este espacio y lo voy a demostrar. Si tengo aquí unos, ¿cómo se llaman? Los engrapes, mira esto. Ahora, ¿qué está pasando? Magia, ¿no? Bueno, hay imanes, ¿no? ¿Y quién sabe cómo... ya se fueron todos. ¿Y quién sabe cómo funcionan los imanes? Ajá, hay una fuerza que se distribuye alrededor de los imanes y que llena el espacio alrededor de ellos. Y que hasta tiene un poder adentro del espacio alrededor de los imanes que no podemos percibir, que no es algo físico, pero a la vez es algo muy, muy real. Y lo podemos ver con el impacto que tenga en cosas físicas. Entonces, de una manera diferente, pero un poco parecida, Dios es presente en todos los lugares, está obrando, pero no con un cuerpo físico. No es como que Él está súper grande y tiene un cuerpo súper grande que llena el espacio. No, Él es espíritu, no tiene cuerpo físico, pero sí está presente en todos los lugares, obrando, conociendo, sabiendo lo que pasa con todo quién es Él. De una manera parecida, como un imán, trabaja y obra y tiene poder en un espacio, aunque no lo percibimos. Y se puede hasta medir el poder que tiene y puede hacer una mapa del poder de imán en este espacio. Si podríamos verlo, ¿no? O hacerlo. Entonces vemos que Dios es omnipresente. Y quiero añadirle una palabra más que nos ayuda como quizás clarificar a qué referimos con la omnipresencia de Dios. Entonces, si pueden ir a la siguiente parte de su hoja, vamos que no solo Dios es omnipresente, pero también usan otra palabra en la teología para describir a Dios, y eso es la inmensidad de Dios. Y si notan la palabra inmensidad, quiere decir sin medida, como la palabra mensidad tiene ese aspecto de medida, sin medida, inmensidad. Y eso quiere decir que Dios no puede ser contenido en el espacio, sino contiene y sostiene la creación en sí mismo. Entonces, más allá de decir, bueno, Dios es súper grande, lo que estamos diciendo es no es como que Dios cabe dentro del universo, sino que Dios está obrando para mantener el universo. Dios es quien mantiene todo el mundo físico. Entonces, Él está presente para mantener la estructura de las moléculas, de toda la estructura física del mundo. Entonces, no debemos pensar, bueno, Dios es grande y Él está en el universo. No, es que Dios como contiene el universo con su poder y lo mantiene con su poder. Entonces, y eso vemos en primero de Reyes 8, 27, que está hablando Salomón después de después de haber hecho el templo, él dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él entiende, mira, no es como que Dios está en el cielo, es súper grande y llena el universo, sino dice, bueno, no, ni el mismo cielo más grande del cielo no puede contener a Dios. Y con eso, y por eso hablamos de la inmensidad de Dios, que Él es sin medida.
Entonces, debemos ser cuidadosos al entender la omnipresencia. Si Dios es omnipresente en que Él está en todos lugares obrando, pero no es como que el universo contiene Dios, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta de estas dos definiciones de la omnipresencia de Dios? ¿Algún comentario? Creo que son temas que como que lo entendemos y medio no lo entendemos. Entonces, si te sientes así, igual me siento. Aún enseñándolo digo, será, bueno, es difícil, ¿no? Sí, es que, como decíamos el otro día, es algo que reta nuestra mente. Sí. Porque estamos acostumbrados a ver los límites en todo. Exacto. Cuando pensamos en la omnipresencia de Dios, imaginemos un vaso, Ajá. agarrar un vaso y llenarlo en el océano. Ajá. El océano es inmenso para Sí. nuestro alcance. Sin embargo, el vaso está lleno del agua del océano Ajá. dentro del océano. Así es. Entonces, está lleno, pero Sí. el océano lo cubre todo. Exacto. Es la misma imagen de Dios. Dios nos llena a cada uno de nosotros en su plenitud, pero lo cubre todo a la vez. Exacto. Entonces, es un Y, reto a nuestra mente. y es difícil porque pensamos la presencia de algo como algo físico. Y para pensar en algo, una presencia no físico, es más difícil, ¿no? Sí. Entonces, y quiero seguir entonces a quizás responder a algunas preguntas que quizás tengas, quizás no, pero creo como que surgen de esta doctrina. Y el primero es que ¿cómo entonces entendemos cómo la Biblia habla de la presencia divina? Porque si notan la Escritura, en momentos habla que Dios estaba presente ahí, o Dios se manifestó, o Dios está cercano, o Dios está lejos. Pero si entendemos que Dios es omnipresente, ¿cómo es que Dios puede estar presente o no? Que puede estar cerca o no. Y al final es porque en esas palabras está hablando de una presencia particular de Dios. Él esté presente, pero a veces presente de maneras diferentes. A veces presente para bendecir, a veces presente para castigar. A veces presente para proteger y a veces presente para traer su juicio. Entonces usa la idea de su presencia para comunicar como una presencia particular. Entonces, el primero ahí, la presencia de Dios muchas veces comunica la actividad particular y especial de Dios a favor de su pueblo y en contra del pecado. Y un ejemplo sería el Salmo 34, 18, que dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Entonces, y si podríamos ver todo el Salmo, lo que vemos es que Dios es cercano, ¿en qué sentido? Como Él está cercano para consolar, para proteger, para animar. Entonces, cuando habla de la cercanía, está hablando que Dios es cerca para ayudar a los quebrantados de corazón. Y al opuesto, dice en Proverbios 17, 29, el Señor está lejos de los impíos. ¿Y en qué sentido es lejos? De una manera está presente, está obrando, está manteniendo su mismo cuerpo físico con su poder, pero a la vez de una manera relacional está lejos. Y creo todos podemos entender esto si alguna vez han visto a una pareja que entran juntos y se sientan al lado y dices, aunque están sentados al lado, están muy lejos. Porque se nota en la cara física, en los muestras y dices, mira, esta pareja tiene una relación muy problemático, lejano, podríamos decir, relacionalmente están lejos, aunque están sentados al lado. Y así es, ¿no? Y es una manera muy parecida aquí que comunica que Dios está lejos de los impíos de una manera relacional en que ellos están bajo la ira de Dios, no bajo su bendición. Y segundo vemos es que frente al pecado, entonces la presencia de Dios se manifiesta en juicio e ira. Y eso nos lleva quizá a una pregunta, y eso es si Dios es presente en el infierno. ¿Qué piensan? ¿Es Dios presente en el infierno? ¿Y cómo es que Dios puede estar presente en el infierno?
en su ira, ¿no? Y eso que estamos viendo, que Dios se presente castigando a los impíos. Y esto es muy interesante, lo vemos en Apocalipsis 14:10, que habla de la bestia. Dice, la bestia también beberá del vino del furor de Dios. Está bajo su ira, que está preparando puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Entonces vemos que Dios está ahí, está en su presencia de Dios, pero ¿qué es que trae Dios? Su ira, su furor, su juicio. Entonces lo que vemos es que Dios puede estar presente, para algunos está presente para bendecir, para animar, y para otros está presente para castigar. Y eso nos lleva a una segunda pregunta, y es cómo entendemos las apariciones de Dios en la Biblia. Y hablamos un poco de esto brevemente en la parte de la espiritualidad de Dios, y quiero conectarlo otra vez a este punto de la presencia de Dios. Y esto es cuando vemos a las teofanías. Y las teofanías son momentos en la Biblia cuando Dios aparece de una manera particular a los seres humanos. Y ahí tengo la definición. Dios se revela a través de efectos creados para revelarse o comunicarse con el ser humano. Y son señales de la presencia especial de Dios. Entonces, uno que es muy importante entender es que un efecto creado. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en Éxodo 3, que dice, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó. Entonces, cuando vemos la zarza que estaba en llamas y las llamas de fuego ahí, no es que Moisés estaba viendo la esencia de Dios en ese momento, sino que Dios había creado un efecto natural, llamas en este caso, que representaban la presencia especial de Dios. Que Dios decía, mira, yo estoy cercano, quiero comunicar contigo y voy a mostrar mi presencia a través de algo que voy a crear, que en este caso son las llamas de fuego. Entonces debemos entender estos momentos y vemos otros momentos. Por ejemplo, la nube que iba con los israelitas en el desierto. Otra vez, no era la mera esencia de Dios, pero ¿qué representaba para ellos? A Dios, sí, la presencia de Dios. Y no solo que estaba ahí, pero estaba ahí ¿para qué? A cuidarlos, right? ¿Verdad? A bendecirlos, a protegerlos. Vemos, ¿cómo? Guiarlos. No exactamente. Entonces, vemos, esa nube representaba la presencia de Dios para ellos, para ayudarlos, para guiarlos, para protegerlos, ¿no? Entonces, debemos entender de esta manera. Dios es presente, pero en momentos se manifiesta de maneras particulares por crear algo, un efecto físico, y también se manifiesta de manera en su obra, en su poder, en su presencia, como decimos, con los quebrantados de corazón para animar y ayudar. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta de la omnipresencia de Dios? ¿Algún comentario, pensamiento, pregunta? Y quiero hablar brevemente entonces de dos aplicaciones prácticas. Y eso son de dos lados. Y que sabiendo que Dios es presente contra los impíos y a favor de los creyentes, debe animarnos. Porque primero debemos temer a Dios en medio de desobediencia. Debemos saber que en todos lugares Dios es presente con todo su ser. Entonces, en ese momento que estás a solas en tu cuarto, a la medianoche, Dios está ahí con todo quien es Él. Con su justicia, con su santidad, con su conocimiento. Dios es presente contigo. Entonces, no hay momento a solas.
No hay momento en que Dios no es presente y viéndonos y viendo todo lo que pasa. Pero al otro lado debe ser un ánimo en la obediencia. Y eso es que esos momentos de obediencia escondidas, de amar a los hijos y nadie te ve, los momentos de cuidar tu corazón y tu mente, Dios ve todo eso. Dios está presente y además está ahí con su poder para ayudarte, para animarte, para empoderarte a honrar a Él. Entonces la omnipresencia de Dios va de los dos lados, ¿no? Nos advierta contra el pecado y nos anima a obedecer a Dios. Entonces quiero tomar un momento que pueden resumir brevemente en sus hojas qué es la omnipresencia de Dios. En tus propias palabras. Y puede ser breve, sencillo. Muy bien. ¿Algún comentario, pensamiento que han escrito ahí? Uh-huh. Yo creo que Dios, o sea, la omnipresencia de Dios, para mí creo que Dios no está contenido ni en el tiempo ni en el espacio. Muy bien, sí. Una presencia que no es contenido ni por el tiempo ni por el espacio. Y justamente vamos al segundo, no ahí del tiempo, porque va muy conectado con la omnipresencia, ¿no? Y eso podríamos hablar de la segunda aquí, de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Y eso es la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Y quiero que pensamos brevemente de la misma pregunta. ¿Cómo es que el tiempo limite y define la experiencia humana? ¿Qué piensan? ¿Cómo es que el tiempo nos impacta o nos define? Porque tenemos un principio y un fin todos los seres humanos. Sí, muy bien. Entonces tenemos un principio y un fin y tenemos además un presente. Entonces siempre tenemos el pasado, tenemos el futuro y tenemos el presente. Y vivimos desde el pasado al presente hacia el futuro. Y entonces, por tanto que han hecho las películas y todo, no podemos viajar al pasado, ¿no? No podemos viajar atrás y cambiar lo que haya pasado. Porque al final, el tiempo que ha pasado, se pasó, se terminó, ya se ha hecho. Entonces solo podemos vivir en el presente, ¿no? Aunque quisiéramos avanzar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ¿no? No podemos avanzar más rápido al futuro. Aunque Hannah quisiera ya brincar a un mes de ahora, ¿no? Y pasar el parto, no puede, ¿no? Porque tiene que pasar a través de la secuencia de momentos de la vida hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Dios, lo que nosotros estamos negando es que no es que Él existe para siempre, sino que Dios no vive en el tiempo. No experimenta un pasado, un presente y un futuro.
no vive en una secuencia de eventos ni momentos, como nosotros. Entonces, la definición que tengo, Dios es el Señor del tiempo y así existe sin principio, ni fin, ni experimentando una secuencia de momentos. Y otra vez, estamos como, ¿qué? ¿Cómo que? No, es difícil. Dice Ajá. la palabra, ¿no? Que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Exacto. Y entonces en eso vemos que Él está en el mismo tiempo, es el futuro y el pasado, y el principio y el fin, toda la misma vez. Y otra vez usando palabras humanas para intentar capturar un Dios que no existe con principio ni fin. Y para esto quiero que veamos aquí el Salmo 90, que nos ayuda quizás, otra vez, busca expresar esta idea. Dice, Dios, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan, oh, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Entonces habla del tiempo de Dios, entre comillas, y dice que 1000 años son como el día de ayer. Y no es que está haciendo un cálculo y diciendo, bueno, como 1000 años es como un día o algo así, sino en su experiencia no experimenta el tiempo de esa manera, sino que todo es tan presente a Él como todos momentos están tan presentes como los otros. La eternidad de hace 1000 años es igual de presente como el día de ayer para Dios, porque no existe en el tiempo, no vive en el tiempo. Y entonces en Dios negamos 3 aspectos del tiempo. El primero, desde la eternidad, el tiempo, el principio, el pasado. Negamos que Dios tiene principio, que tiene un pasado. Además, hasta la eternidad, negamos que Dios tiene un futuro, tiene un final, ¿no? Como dice en este pasaje. Y lo interesante, dice, desde la eternidad hasta la eternidad, dice, tú eres Dios. Entonces lo interesante es que describe el pasado y el futuro y habla en presente. Porque al final, todo el pasado y todo el futuro, Dios es igual de presente en cada uno de ellos. Entonces decimos que Dios no tiene principios, no tiene fin, ni tampoco vive en momentos, en secuencia de eventos, secuencia de momentos de su vida. Entonces, hasta ahí, ¿algún pensamiento o comentario? Y otra vez estamos a los límites de nuestro entendimiento humano, ¿no? Ahí recuerdo un debate que hubo de que debatían de quién había creado el mundo. Ajá. Y me acordé de lo del imán. Uh-huh. Y le explicaba, el cristiano le explicaba le decía, defíneme materia. Y Ajá. materia es fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, electromagnética, que es el imán, y gravitatoria. Uh-huh. Y él le decía, ¿cuál de esas fuerzas me puede explicar un poema? Uh-huh. Sí, no, así es. Y hay muchas cosas aún en el mundo que no entendemos, como esas fuerzas, ¿no? Y entonces, igual como el espacio, queremos añadir algo más, y eso que queremos decir que Dios no está limitado por el tiempo, sino que Él mismo establece los límites del tiempo. Entonces, Dios es quien mantiene el tiempo corriendo en la experiencia humana, en el mundo. Entonces, otra vez decimos, Dios contiene todo el espacio y Dios físico, ¿no? Y Dios contiene todo el tiempo humano. Y eso vemos en Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, no es que Él está como viviendo el tiempo como nosotros, sino es que Él mismo mantiene el tiempo para nosotros. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta.
que debemos tener, y vamos a verlo brevemente. Y entonces la pregunta es esta: ¿cómo es que Dios impacta a los seres humanos en el tiempo? Si Dios no vive en el tiempo, entonces ¿cómo que impacta a nosotros dentro del tiempo? ¿No? Y lo que vemos en la Escritura es que Dios actúa conforme a sus decretos eternos. O sea, a sus decisiones eternas, a su voluntad eterna, los cuales se revelan y se cumplen en el tiempo. Entonces, lo que vemos es, entonces, cuando habla de la venida de Cristo, ¿cómo lo describe? Dice, habla de que cuando cumplió el tiempo, Cristo vino, ¿no? O sea, Dios había establecido un tiempo para que pasara y cuando llegó ese momento, pasó. Entonces, en la decisión eterna, el decreto eterno de Dios estableció los tiempos de todo. Y eso vemos en otros pasajes. En Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces vemos a Dios haciendo todo a su tiempo, haciendo todo según su voluntad. Y es muy parecido en Efesios 1, 4-5, que dice, porque Dios nos escogió en Cristo, dice, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme que a la buena intención de su voluntad. Entonces lo que vemos es que Dios, antes de la fundación del mundo, ha establecido todo el transcurso del tiempo y que en el tiempo cumple cada uno de sus planes. Muy bien, entonces quiero que tomen un momento y resumen en sus hojas qué es la eternidad de Dios. Ok. Entonces, ¿algún comentario, algún pensamiento, alguna pregunta mientras que vayan reflexionando en esto? Ujú. Mirar los cielos es algo abrumador. Ujú. Es algo que uno puede decir, ahí está Dios. Ujú. Porque ahí es donde está la eternidad. Ujú. En ese abrumador infinito, inmenso, inabarcable, ahí está Dios. Ujú. Y eso se le puede llamar eternidad. Ujú. Sí. Y por eso dice, ¿no? Que los cielos declaran la gloria de Dios. Y creo como solamente con ver el cielo, podemos ver, o ver el mar, podemos ver, wow, soy tan pequeño. Soy tan débil, soy tan limitado. Y eso es solo con ver el cielo creado. Que sí tiene límites, que sí es finito. Pero solo con eso decimos, wow, hay algo más, ¿no? Hay una gloria más allá de este mundo, que es la gloria de Dios. Muy bien, sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario, pensamiento? La eternidad del Señor es una cosa que no se puede explicar. Sí. La eternidad del Señor es algo que abarca
busca no este mundo, sino lo que está más allá del mundo, del tercer cielo, de todos los cielos que Él ha creado. Exacto, Cosas que no sabemos. exacto. Es lo mismo que lo que estábamos hablando, el tiempo es de Dios. Dios no está en el tiempo está en Dios. Ajá. La eternidad está en Dios. Ajá. Todo funciona dentro de Dios. Ujú. Por ejemplo, la omnipotencia, la presencia de Dios en todas partes. Recordemos que el espíritu es de Él. Ujú. Todo el mundo tenemos el espíritu de Él. Las Sí. plantas son energía de Él, el mar es energía de Él. Todo, Él está en todos lados. Ujú. Por eso Él es omnipotente, Ujú. omnisciente. Ujú. Buenos y malos, todos, él convive ahí. Ujú. Él está entre nosotros. Sí, Siempre. sí. No es que Él se vaya o no se vaya, Él siempre ha estado aquí. Ujú. Esta es la eternidad del Señor. Nadie la entiende, nadie la supera. Ujú. Entonces Él dice, si tú no entiendes algo que es mío, Ajá. entonces limítate a lo que yo te dije. Exacto. Sí. Y dice, sigue tu vida tranquilo. Ujú. Básate en mí, apóyate en mí, que yo te... Exacto. Amén. Y otra vez, no podemos entenderlo por completo, ¿no? Somos demasiado limitados. Pero sí podemos, eso nos debe llevar a adorar a Él, como bien dice, sí. Y saber que Él es otra cosa. Ajá. Sí, hermano. Yo no sé si la escribí bien, pero bueno, es lo que mi mente me dijo. Yo puse que era como la capacidad o el poder de Dios de moverse desde el pasado, presente y futuro. O sea, Ajá. Sí, y lo que debemos entender no es como un ser humano, como yendo al pasado, yendo al futuro, sino como que Él está igual de presente en desde todos el a la vez. pasado, el presente, Exacto. o sea, que va desde aquí hasta acá, Exacto. como Él desea. Eclesiastés 3:5 resume Ajá. lo que pudiéramos decir, ¿no? Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Ajá. Dios restaurará lo que pasó. Sí. Y que para Dios no hay pasado, no hay presente. Dios vive en un eterno presente. Sí. Dios sabe lo que a nosotros nos va a suceder mañana, lo que vamos a hacer pasado, cómo vamos a responder. Y Él sabe, por eso esto nos debe dar ánimo. Ujú. Te decía en la Sí. primera parte, el ánimo en medio de la dificultad. Sí, así es. Y debemos entender que a la vez Dios es diferente que la creación, ¿no? No hay un error del panteísmo que dice que Dios y la creación es la misma cosa. Y lo que vemos claramente es que Dios creó el mundo como algo aparte de Él. Entonces, Él es presente en todos lugares, pero no es como que Él es el universo o Él es el mundo, sino que Él es presente, obrando. Y mucho más allá, como decía Moisés, como es mucho más allá de todo este mundo, ¿no? Entonces, es importante mantener esa distinción entre el creador y la creación. Ajá. Con respecto a eso que estaba diciendo, yo tengo aquí el Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, sí. lo que Él creó, o sea, que no es Él, sino es de Él. Sí, muy buen punto. Sí, es una diferencia grande, ¿no? Que la tierra es de Jehová, pero no es Jehová. Muy bien. Ajá. Solo como qué increíble que Dios entró, Ajá. como mencionaste, en Jesús, ¿no? En tiempo, en Sí. espacio, para salvarnos. Y también que en el futuro nosotros vamos a experimentar, ¿no? Como, like, vida fuera del tiempo, ¿no? En los cielos. Entonces, Sí, entonces 2 puntos ahí muy importantes, ¿no? Es que eso nos hace maravillar de Jesús, que entró en el espacio y el tiempo como un ser humano y hasta ahora vive en el espacio y el tiempo en su naturaleza humana. Y creo al otro punto de cómo vamos a experimentar esto en la eternidad. Bueno, siempre de lo que entendemos en la Biblia, siempre habrá una diferencia de la eternidad de Dios y la eternidad, entre comillas, que vamos a experimentar. Porque va a ser sin fin, pero vamos a seguir viviendo en momentos. Vamos a seguir viviendo consecuencia de momentos, no como Dios. Entonces, a veces han inventado un término que dicen sempiterno, eterno, para hablar de Dios, para decir que no experimenta tiempo. Entonces, aunque vivimos en eternidad, en la eternidad,
va a ser una eternidad humana viviendo en el tiempo. Entonces no vamos a estar ya como Dios y perder ese aspecto. Igual de alguna manera vamos a tener cuerpos físicos, no vamos a estar omnipresentes, ¿no? Sino vamos a tener, igual como Cristo hoy tiene un cuerpo físico, vamos a tener un cuerpo físico, aunque quizás tiene una naturaleza diferente, en el sentido de quizás se mueve más fácilmente, o vemos como el cuerpo físico de Cristo, después de su resurrección, cambió un poquito, aunque se mantenía aspectos físicos, como podíamos comer, ¿no? Jesús también dijo que adoptaba eso de la omnipresencia, Ujú. es un atributo de Dios. Cuando dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos, ahí estaría Él. Sí, exacto. Entonces vemos, eso es otro ejemplo, ¿no? De la presencia de Dios. Él es omnipresente, pero hay manera cuando la iglesia se reúne que Él es presente de una manera especial y particular a favor de su pueblo. Entonces así debemos entender, no es como de repente no estuvo y está, sino como bien dices, ahí está de manera particular entre su pueblo reunido, para bendecir, para animar, para empoderar, ¿no? A su pueblo. Muy bien, quiero terminar con estas 2 preguntas de aplicación, que ahí es donde estén, pueden estar a responder a estas 2 preguntas pensando en nosotros. Y creo como nosotros tenemos mucha lucha a veces con el futuro, con la paciencia, con la ansiedad pensando el futuro. Y quiero que aplican y piensen cómo la realidad de la eternidad de Dios puede impactar cómo pensamos del futuro. Entonces, toman un momento, reflexionan en su propia vida y en este aspecto, este atributo de Dios. Por cierto, el Salmo 90 está en la página anterior. Un minuto. Ok. Entonces, quizás brincando a la segunda, ¿cómo crees que la eternidad de Dios te puede animar a tener confianza en Dios mientras que anticipas
el futuro. ¿Qué piensan? ¿Qué escribieron del Salmo 90? Creo que eso nos debe de dar confianza Mm, y descanso ujú, de que Él tiene control de todo, porque Él ujú, ya sabe lo por venir. ujú. Sí. Descansar en Él. Ujú. Muy bien. Sí. Ujú. Algo del Salmo 90 es que esa palabra refugio nos debe llevar a comprender nuestra naturaleza humana. Mm. Somos indefensos, débiles, en todos los aspectos, Ujú, nuestra vida, salud, todo lo que somos como seres humanos. ujú, Somos débiles y también somos orgullosos para buscar refugio, pedir ayuda. Y Mm. ese salmo nos recuerda que en todo tiempo, en las generaciones pasadas, presentes y futuras, cuando el ser humano comprende su debilidad, su ujú, incapacidad en todos los mm, aspectos, lo más sabio que puede hacer es buscar refugio en Dios. mm, Y por eso dice, me gusta mucho esa palabra porque nos mm. da nuestro lugar, ¿no? Amén. Lo pequeños que somos y lo grande que es Dios, y podemos refugiarnos en Él. Amén. No, qué ánimo, ¿no? Ese Señor ha sido un refugio para nosotros de generación en generación. ¿No? Y eso es lo increíble, del Dios eterno es nuestro refugio. Y lo necesitamos, como bien dices, porque somos limitados, necesitamos refugio, ¿no? Pensando en el futuro. No es que las dificultades presentes no nos molesten, no duelan, no nos tengan muchas veces en desacierto, pero las dificultades presentes no nos pueden oscurecer la esperanza de un mañana luminoso en Amén. su presencia. Amén. A pesar de todo lo que estemos pasando, pues tenemos que poner la mirada en el Señor y confiar en su promesa. Y esta aprender de esto, de su eternidad, de su omnipresencia, de su poder, eso nos da tranquilidad. Amén. Eso nos da tranquilidad. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a acabar ahí. Vamos a orar entonces para terminar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios omnipresente, Señor, que existe en todos los lugares, Señor, y tú eres un Dios eterno, Señor, que existe en todo tiempo, Señor, que tú no cambias, Señor, sino has sido nuestro refugio, Señor, en generación y en generación, Señor. Pedimos, Señor, que podamos descansar más en tu presencia en nuestra vida, Señor, en tu conocimiento del futuro, que eso nos lleva a descansar más en tu cuidado, en tu poder, Señor, para todo lo que viene adelante, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.